¿Qué lo que se mueve? Bienvenidos al canal. Aquí estamos con un nuevo video de Beas Arena. Yo creo que se dice así. Como yo no soy bilingüe, no sé decirte si se dice así, pero pienso yo que es así. En español sería algo así como Arena de las Bestias, más o menos. En fin, este video nuevo, lo que quiero traerles es algo que no le expliqué en el primer video, en la guía básica, y es que le daré los tips, por así decirlo, tips principales para empezar a jugar este juego. Entonces, lo primero que haré para enseñarles es que es importante leer la descripción. Ya lo dije en el primer video, pero es importante leer la descripción de todos los héroes. Con esto me refiero a que para yo empezar una pelea, una batalla, lo primero que hago es ordenar mis héroes antes de iniciarla para saber cuál va a ser el que va a hacer el máximo daño al iniciar la pelea, si es que me toca iniciarla a mí. Entonces ese héroe que es la rana que está de primero aquí, vamos a saber si aquí me sale primero que voy a atacar de primero. Valga la redundancia, he dicho primero como 50 veces. Entonces, ya me tocó atacar de primero. La suerte está de mi lado. Entonces, la rana tiene una pasiva, por así decirlo, que lo que hace es que quita un 20%, si no me equivoco, un 20% del HP. Y no va a importar que cada ronda, cuando empieza, te reduce un 30% del daño. Y pienso yo que ese 20% se mantiene intacto. O sea que va a hacer más daño que la mayoría de cualquier héroe que tengas de primero. Por eso es importante el orden de las cartas. Entonces, este viene siendo el primer tip, por así decirlo. Entonces, el segundo tip sería el focus. El focus, lo que me refiero con el focus, es hacerle daño primero a los personajes del enemigo que tienen más daño. En este caso, la rana de él y el cocodrilo eran los personajes que más daño tenían desde que se empieza la partida hasta el final. Esos son los héroes que más daño tenían. Entonces por eso le hice primero focus a la rana y luego le hice focus al cocodrilo, que todavía no me sé los nombres de la carta, por eso le digo así. Ya con el tiempo ya uno se va acostumbrando y va aprendiendo el nombre de las cartas y lo voy a decir de una manera correcta, ya que no se llama cocodrilo, tal vez se llama, yo no sé cómo se llama. Entonces, ahí como ven ya ganamos fácil. Entonces, primer tip, el orden de las cartas para hacer el mayor daño, y el segundo, el focus. Ya vamos ahí como que dice avanzando. Entonces, lo siguiente que quería decirles, déjame ver, vamos a continuar. Entonces, es importante el orden de la carta. Ya aprendimos de eso. La pasiva de los héroes, leer la pasiva de los héroes antes de ordenarla. Pongo el gato de segundo, que tampoco sé cómo se llama, yo creo que es gato galáctico, algo así, no sé. Y que debería llamarse gato Naruto, por los shuriken. La pasiva de él es que tira 3 shuriken, que dependiendo del nivel que tenga, hace un poco más de daño. Yo también lo pondría de primero o de segundo, por eso lo tengo así, porque hace muchísimo daño. Entonces ahí le vamos a hacer focus al gatico ese, que no es un gatico, es como un zorro, y al faraón, que tampoco sé cómo se llama. Ya para el próximo video voy a tratar de ser más profesional en el juego, de que me sepa el nombre de los personajes. Ahí hice un disparate. Como ven, no hice casi nada de daño, era mejor ni siquiera tirarlo. Tiré una aventura para ver si los héroes con el cañón, los héroes del enemigo, se alocaban y repartían mucho daño los aliados míos. Entonces no pasó así. Entonces, como ven, él lo que hizo fue que utilizó la pasiva de ese personaje del zorrito, que le brinda 92 de daño adicional si está inactivo. Entonces por eso fue que le empujó el zorrito y me hizo tanto daño ahí. Ya un poco más adelante en los próximos tutoriales les voy a enseñar más o menos la pasiva de la mayoría de esos héroes. O sea, cuál sería el mejor, cuál sería lo más recomendable tener en el mazo. Más o menos ya tú sabes, hasta esta fecha. Entonces, ahí me mató la rana. Y la pasiva de este, ahí no le hice focus a lo que yo le dije. ¿Por qué? Porque esos dos están juntos. Y cuando hay un grupo, eso sería otro tip. Cuando hay un grupo juntos ahí, es mejor atacar al grupo
que a uno solo. Como ven, eso, bueno, obviamente no hay más nada, por eso es que me está atacando el grupo. Pero ese sería otro tip. Atacar siempre donde están los grupos. Y también saber cómo rebotar. Mira, aquí cometí un pequeño error. Este video lo estoy grabando. Después de... Digo, el audio lo estoy grabando después de grabar el video. Para que se escuche mucho mejor. Ya que si me equivoco podré corregirme, porque lo que quiero enseñar aquí quiero que quede de una manera clara y que yo no me equivoco. Entonces yo pude ahí rebotar y hacerle daño a ese personaje, ya que es, como quien dice, transparente, o la mejor palabra sería decirle que se puede atravesar. Es como un fantasma cuando está inactivo. Entonces pude rebotar ahí y hacerle mucho daño, pero cometí un error. Pero si no me equivoco, esta también la gano, así que no hay ningún problema. El siguiente tip lo voy a dejar ya para cuando termine esta partida, ya que hablaré del oro, o sea, de cómo no malgastar el oro, ya que cuando yo empecé a jugar no pude ver ningún tutorial ni nadie, al menos en español. No sé si en otros idiomas tal vez subieron videos y a mí no me salen. Entonces lo que quiero enseñarles es cómo orientarse a la hora de gastar el oro. Y así no malgastar en personajes como a mí me pasó. Parece que después de este video. Después de este gameplay. Entonces, como le dije, lo que a mí me pasó fue que yo empecé a subirle de nivel a los personajes que tenía. Así a lo loco, como siempre, como cuando uno empieza cualquier juego. Y me equivoqué. Subí muchos personajes que no valían la pena, que eran básicos. No solamente porque eran comunes, sino que eran básicos. Entonces, vamos a seguir con el tip que di, que fue seguramente el segundo o el primero. No, el segundo, que son los focus. Como ven aquí, traté de hacerle focus al monito, que cada vez que rebota y aumenta su daño, dependiendo del nivel, aumenta su daño mucho, muy considerablemente aumenta su daño. Ahí no pude hacerme mucho daño porque no rebotó mucho ni chocó con los héroes. Pero cada vez que rebota de la pared, si no me equivoco, o de los héroes también, yo creo que solamente de la pared, hace mucho daño. Mira, ese sería otro tip. Ahí yo no sé si notaron, pero después en otro video le enseñaré mejor, que cada vez que un héroe está muy pegado de la pared, podemos hacerle el doble o el triple de daño si rebotamos de una manera correcta. O sea, si le pegamos de una manera correcta, en otro video más adelante voy a tratar de explicarlo bien. Ahí voy a tratar de utilizar que la bomba le pegue y como quiera cometí un error, lo desaparté. Pero si esa bomba explotaba, le hacía un daño como de 100 y pico más o menos. Y me hubiera ayudado ahí a ganar más rápido. El punto es que, como le iba diciendo, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. El punto es que, nada, vamos a seguir con el video, ya que se me olvidó exactamente lo que iba a decir por estar hablando ahí no, señor, esto no es guion. Lo que pasa es que esto no es guionizado. Entonces no es guionizado, es cosa que se me va la guagua. Pero lo que sí me acuerdo de que no se me fue la guagua es que esta partida, aunque parece que ya perdí, pero gané. Ya que el héroe enemigo cometió unos errores y por eso gané. Ahí pudo ganar fácilmente. Si no me equivoco, yo estaba hablando de eso, de los rebotes era. Ya que también si él hubiera utilizado bien la pared ahí cuando rebotó, hubiera ganado. Porque al estar muy cerca de la pared, cuando tú chocas con él y el enemigo choca de la pared, rebota, entonces le hace como un doble de daño. Ahí pudo matarme, pero no calculó bien, se desesperó y ahí yo gané. Entonces, lo que le iba a decir antes de empezar esta partida era que cómo van a gastar su oro. Y será una manera fácil de explicarle. Lo que tendrán que hacer es, las cartas, aunque no las tengan, están como en gris en la parte de abajo y podrán leer toda su pasiva y también podrán ver en la descripción de la arena, de todas las arenas del juego,
podrán ver los héroes que podrán desbloquear dependiendo de la arena. Entonces lo que yo les recomiendo es que obviamente primero lean la pasiva de los héroes, que es la descripción de todos los héroes. Entonces, como no todos los héroes estarán disponibles al principio, tendrán que fijarse más o menos de los top globales. ¿Cómo tú te fijas de los top globales? Entras aquí en la sección de arriba derecha, que es como un pequeño menú. Entonces te fijas en la carta que tiene los top globales, y cuando esa carta te llegue a tocar, abriendo los cofres, que la mayoría de esas cartas yo la tengo, me falta muy poca y solamente tengo jugando una semana y algo más o menos. No sé bien exactamente cuánto tiempo tengo jugando, pero sé que tengo muy poco jugando para todas las cartas que tengo. Y tengo 2000 y pico de copas. Y el top global 500, hasta la fecha de hoy, más o menos tiene como, el 500, el número 500 del top global. Tiene como 2700 copas. O sea que a mí me vendrían faltando algunas 400 y pico. Suena poco, pero para yo alcanzarlo sería muy difícil porque los niveles de la carta son muy bajos todavía. Y él tiene cartas de nivel 11, 12 y así sucesivamente. Entonces, ya saben, estos son los trucos, por así decirlo. Trucos no, será tip para que aumente su capacidad de juego a la hora de empezar las arenas. Arena de las bestias, para los que no son bilingües. Entonces, los dejo con este pequeño gameplay ya para el final. Y para el próximo video prometo ser un poco más profesional en el sentido de explicarles bien las habilidades, los nombres de los héroes y todo eso. Ya que todavía no me he orientado, ni la palabra para eso se me fue, pero todavía no me he orientado bien para conocer así las cartas y eso, los nombres, que eso es algo importante, ya que si nosotros no, qué sé yo, nos comunicamos bien. Entonces, wow, tú me entiendes, güey. Entonces, nada, si les gustó este video, por favor suscríbete, dale like, comenta para más videos así. Y si tienes alguna pregunta, alguna queja, si no te gustó el video, dale los comentarios ahí, tú puedes decir lo que sea, con todo respeto, obviamente. Entonces ya saben, gracias por visitarnos.